Muy buenas, señoras y señores. Nos encontramos, ya ven, en este marco impresionante con el Valle del Guadalquivir al fondo, y lo hacemos en un enclave de Baeza, de Jaén, de Andalucía, de España, de Europa. Hablamos de Europa. Se celebra esta semana, se ha celebrado el Día de Europa, el día 9 de mayo, y queremos seguir hablando de Europa porque son muchos los fondos, la ayuda. Necesitamos a Europa y Europa también nos necesita a nosotros, empezando desde los municipios como el nuestro hasta poblaciones mucho más grandes. Europa es necesaria, somos europeos. Además de baezanos, jiennenses, andaluces, españoles, somos europeos y hay que ponerlo sobre la mesa y hay que defenderlo. Y precisamente vamos a hablar en esta semana que se celebra el Día de Europa con una persona que conoce muy bien lo que allí se hace, lo que nos jugamos muchas veces en Europa y lo que ganamos muchas veces con estar en Europa. Hablamos con Alfonso García. Muy buenas, Alfonso, bienvenido. Buenas tardes, Encarna. En esta tarde buenísima, en este Estupenda. enclave impresionante, en nuestro pueblo, porque a mí me gusta decir nuestro pueblo más que nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en Baeza, y hablando de esa Europa que tanto ha aportado a este país desde que formamos parte de la Unión Europea y que en estos momentos, después de haber pasado una pandemia, más que nunca está apoyando a municipios como el nuestro. Vamos a hablar de Europa con Alfonso García, más de 5 años trabajando en la Unión Europea, allí in situ, en Bruselas, y luego también más de 4 años trabajando aquí a nivel andaluz sobre temas europeos relacionados con Europa, así que conocedor como pocas personas de lo que se cuece en este sentido, y por eso queremos poner en valor nuestro nexo, nuestra unión, nuestra dependencia con Europa y la de Europa con nosotros. Así que una semana importante, un día importante el que celebramos, Alfonso. Un día de Europa esencial. El futuro de Baeza, cuando lo pensaron hace 40 años, nunca se hubiera podido concebir sin la entrada de España en Europa en el año 86. Desde entonces, todo lo que vemos ha cambiado y la mayor parte de las cosas de Baeza y de la comarca de Alhoma, Jaén, Andalucía y España no se explican si no es por la Unión Europea. En el año 82 no había un solo kilómetro de autovía en la provincia de Jaén. Hoy, pocos, pero llegamos a 300 kilómetros de autovía. Europa es la política agraria común, lo que ha dado fortaleza al campo, a nuestro campo, en Baeza y en la provincia de Jaén, la que ha colocado al olivar en el centro de la economía provincial, ayudando al sacrificio y al esfuerzo de nuestros agricultores. La política agraria común es el regadío, que ha aumentado en la provincia de Jaén como en pocas provincias del conjunto de España, leía el otro día. Europa se concibió en su momento con 3 grandes objetivos. Primero, romper con la dinámica en Europa de la guerra entre hermanos, para pasar a la cooperación y a trabajar juntos, porque trabajando juntos tenemos el resultado que tenemos hoy a nivel económico. Europa, el conjunto de Europa es mucho más que sus partes. Por eso, cuando nosotros en este momento hemos tenido 2 grandes ejemplos de cómo Europa significa mucho para nosotros. Lo hemos vivido con el tema de la vacunación. Hemos vivido que si no hubiéramos tenido ese gran instrumento, ese gran espacio político, no hubiéramos podido llegar tan rápido con un sistema público de salud también que lo ha permitido. Y segundo, lo vemos con la política en Ucrania. Llevábamos mucho tiempo sin tener una política exterior unitaria. Encarna, Europa, para mí, como yo lo veo, es el espacio donde vamos a tener que vivir el resto de nuestra vida. En un mundo en el que, afortunadamente, en un mundo global, en el que trabajamos, competimos, vivimos, compartimos con China, con Rusia, con Estados Unidos. No hay otra forma de vivir con nuestro modelo de bienestar, con nuestro sistema de valores, con nuestro sistema económico y social, si no lo hacemos desde una Europa fuerte y unida. Y Europa no solamente son los fondos europeos, Encarna,
que podemos hablarlo ahora posteriormente. No es solamente lo que decía Kennedy, ¿no? No solamente es lo que Europa puede hacer por nosotros, sino que nosotros, la provincia de Jaén, somos parte esencial del proceso de construcción europea. Porque es la única manera de vivir en el mundo. Nosotros somos el ejemplo del éxito de Europa, de las políticas europeas. Cuando en Bruselas ven los caminos rurales en nuestra provincia, el desarrollo de la infraestructura, cuando ven que en cada uno de los centros públicos que vemos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, aparece el rótulo de Unión Europea, todo eso es el sello. Y para mí es muy importante, Encarna, que expliquemos no solamente lo económico, como decía antes, de los fondos, sino la razón que hay detrás de eso. ¿Cuál es el propósito? Y esto me lleva a la segunda razón por la que se creó la Unión Europea. Si ponemos en común los recursos, obtendremos mucho más. Cuando dos ciudades hermanas como Baeza y Úbeda se ponen de acuerdo, gracias al éxito de las políticas de los dos ayuntamientos, a través de los EDUSI, están poniéndole el sello de Europa al urbanismo en las dos ciudades para que sea acoplado al siglo XXI, que sea un urbanismo sostenible y una infraestructura acoplada a la accesibilidad y a la Europa del siglo XXI. Estamos hablando de Úbeda y Baeza, de dos ciudades patrimonio de la humanidad, con el apoyo de la Unión Europea, con los EDUSI, que tanta apuesta económica, y no solamente económica, sino también social. Hablamos de accesibilidad, que tiene un componente social muy elevado, y estamos hablando de una Europa que está apostando por valores en definitiva, en estos tiempos difíciles en los que hemos pasado, pues eso, pues una pandemia sanitaria como la que hemos pasado con el COVID, una guerra, porque no hay otra manera de llamarlo, una invasión, llamémoslo como queramos, como la que estamos viviendo y la que estamos atravesando, y un momento sumamente difícil. Se celebra el Día de Europa. Alfonso, yo sinceramente creo que algunas veces la ciudadanía, la gente de a pie que andamos en este municipio, por la calle San Pablo, por la calle San Francisco, que estamos por el paseo transcurriendo de mar, a veces no somos conscientes de lo que Europa hace por nosotros. Somos conscientes de la PAC, de la apuesta por la política agraria común y demás, pero del resto de cosas a veces no somos conscientes. Y como decía, Europa no es solamente dinero que está llegando, y mucho después de esta época de COVID y de la apuesta que se está haciendo, sino también en políticas sociales, en apuestas por la gente de a pie que se pasea por esas calles. A España van a llegar, ya han llegado 19.000 millones de euros. El Ministerio de Economía va a avanzar, va a pedir que se haga el traslado de otros 10.000 millones de euros. En conjunto, 140.000 millones de euros para transformar y recuperar la situación que teníamos anterior a la pandemia, para hacer los deberes que ya venían de antes y que la pandemia no ha hecho sino acelerar. Y es verdad que todas las administraciones públicas se están presentando en los proyectos europeos, pero yo aquí hoy quiero poner en valor dos cosas muy importantes. La primera es que entre la ciudad de Baeza y la ciudad de Úbeda, en conjunto, el porcentaje me va a salir casi redondo. Creo que es en torno al 38% de los recursos que ya han llegado a la provincia de Jaén del Fondo de Recuperación vienen a Baeza y a Úbeda. A la provincia han llegado a día de hoy 32,5 millones de euros y las dos ciudades están en torno a los 6,5 millones de euros cada una de ellas. En conjunto, entre 13 y 14 millones de euros, lo que supone, como he dicho, cerca del 40% de los recursos. Eso muestra que dos ciudades como las nuestras tienen el potencial de atraer ese futuro que viene a través de los fondos europeos. Cuando decía antes que la Unión Europea está en todo, es que tenemos que dar un paseo y mirar con un poquito de atención para ver que la mayor parte de la infraestructura vienen con esa marca, pero no solamente infraestructuras que se ven físicamente, sino que muchas políticas, por ejemplo, las políticas Erasmus para los estudiantes, las políticas sociales, por ejemplo, en la provincia de Jaén hay 12 zonas ERACI. Las zonas ERACI son zonas de necesidad de transformación social. Eso se hace
para coser el territorio, para vertebrar el territorio, para que no haya desigualdades. Y eso es fruto de los proyectos europeos. Por cierto, en ese programa estuvimos trabajando anteriormente en la Junta de Andalucía, entre el año 15 y el año 18, que se consiguió ese proyecto para que también viniera a la provincia de Jaén 12 zonas con necesidad de transformación Estamos social. hablando en definitiva, para que la gente que nos está viendo nos entienda, de apoyar, de ayudar a lo que son las zonas y las familias desfavorecidas. Efectivamente, por eso digo que no solamente es lo que se ve físicamente, sino que lo llevamos en el día a día. Pero nosotros no solamente es Europa hacia Jaén, sino que Jaén es motor también de futuro para la Unión Europea. Por eso te decía antes que cuando la Comisión Europea valora los proyectos y mira a Jaén y mira a Andalucía, ve con satisfacción, y además hay muchas declaraciones de distintos comisarios, que se han hecho bien las cosas. Que esta tierra, que Andalucía y que Jaén, no se reconocería sin el proyecto europeo. Por eso es tan importante el 9 de mayo. El 9 de mayo del año 50 se hizo la declaración Schuman. Schuman era el ministro de Exteriores francés y decía: Europa no será de un golpe, sino que será fruto de actos concretos. ¿Qué actos concretos? Un acto concreto es la vacunación, por ejemplo. Como países que normalmente hubieran tenido una disputa a la hora de conseguir esas vacunas, se ponen de acuerdo y hacen un solo programa de vacunas para que llegue a todo el mundo. Pues ese es el éxito de la Unión Europea. Esas son las realizaciones concretas. ¿Cuál es el horizonte de la Unión Europea? Ir, como siempre, en los que hemos estado, somos europeístas de siempre y participamos no solamente profesional y académicamente, sino como ciudadanos en pro de una Europa unida. Sabemos que el único sentido, la única dirección que hay es la defensa de una Europa más federal y más fuerte. ¿Para qué? Para que podamos competir en un mundo, como hemos dicho antes, que tiene muchos desafíos y que al mismo tiempo tenemos la oportunidad de viajar en ese barco que nos da todas las oportunidades como es la Unión Europea. Pero Alfonso, ¿tú crees sinceramente, para todas las personas que nos están viendo, que las personas que nos están viendo ahora mismo en su casa, en el programa de emisión, en las redifusiones, merendando, cenando, comiendo, tomando un café y demás, conocen la trascendencia de lo que significa nuestra inclusión en esa Unión Europea, en ese montón de países que forman vamos a decirlo entre comillas, continente, que somos mucho más globales, mucho más fuertes, que nos apoyamos en las necesidades, en las apuestas que cada uno necesita y desde luego por lo que llevamos luchando, pues fíjate la cantidad de años. Yo creo, Encarna, que vamos por el buen camino. Es verdad que llevamos un cierto retraso en el sentido de la conciencia de lo que implica Europa en nuestras vidas. Al margen de todos los mensajes antieuropeístas que han surgido en los últimos años. Y voy a hacer algunos comentarios, precisamente uno de ellos era ese, en relación a explicar esto. Vamos a ver. Cuando algo sale bien, normalmente, y esto es una reflexión general, siempre sale el jefe de gobierno de turno, o de ahí para abajo a todos los niveles de políticos, he sido yo. Pero cuando algo sale mal, no, digamos, vámonos 10 años después, ¿vale? 10 años antes. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de las políticas que mucha gente y en muchos sitios se apropian, en parte porque forman parte de la iniciativa de los distintos niveles políticos, se olvidan de decir, oiga, este sello de la Unión Europea. Eso hace que muchas veces los proyectos la ciudadanía no tenga la posibilidad de entender. Bueno, muchas veces los proyectos que llegan a los municipios, a ciudades como Baeza, por ejemplo, como Úbeda, como nuestra comarca y demás, llegan proyectos y nadie, Alfonso, nadie, o prácticamente nadie, tiene ni idea de que traen el sello europeo. Piensan, o es de la Diputación, o es de la Junta, o es del Gobierno Central, que fundamentalmente, casi siempre, una de estas instituciones son las que lo gestionan, pero es dinero que viene de la Unión Europea. Pues yo te voy a poner un ejemplo. La opción, o sea, el proyecto, uno de los proyectos que llega ahora a Cazorla, que ha ganado la Diputación y que llega a Cazorla y a Baeza, que en el caso nuestro que nos afecta para bien, es la mejora de nuestra plaza de abasto de toda la vida,
para convertirla en un foco de atracción Un mercado para, gourmet. para Baeza y para quienes nos visitan, es el ejemplo de una política de éxito de colaboración entre todas las administraciones. Porque no se nos tiene que olvidar que por encima de los partidos políticos y por encima del color de los distintos gobiernos, siempre está Baeza, siempre está Jaén y siempre está Andalucía. Cuando digo esto lo digo porque es un proyecto que gana la Diputación y lo hace pensando en dos ciudades referencia como son, en este caso, Baeza y Cazorla. El proyecto creo que son más de 500.000 euros que van a parar a mejorar nuestra plaza de Abastos, la plaza donde iba con mi abuela cuando era pequeño, que no es sino poner en valor al final el buen trabajo que se ha hecho por parte del ayuntamiento. Bueno, la plaza donde mi padre vendió muchos años, por cierto. Claro, yo a tu padre lo conozco Cuando ya estaba en el vivía supermercado. cuando tenía la tienda en mi calle, cuando era chico. Pero antes ha vendido mucho tiempo en la Plaza de Abastos. Yo la Plaza de Abastos Mi la abuela, siento como mi abuela. un poco algo mío. Mi abuela de aquella época. Porque además yo bajaba allá a ayudar, yo no hacía nada, pero yo allí bajaba de apoyo moral. Pues ese es un ejemplo en el que un buen trabajo impulsado, técnicamente lo han hecho entre el ayuntamiento y la Diputación, gana ese proyecto y va a repercutir en positivo en nuestros comerciantes de la Plaza de Abastos, potenciales comerciantes que puedan entrar y sobre todo en el conjunto de la ciudad. Bueno, pues eso es muy importante. Eso es muy importante de cara al futuro de Baeza, al futuro de Cazorla, al futuro de cada uno de los municipios. Y esto es una labor, cuando decía el conocimiento de Europa, que hay que tomárselo con calma. Es decir, es verdad que el nivel de conocimiento y de conciencia todavía no es el que debería ser. Lo que tenemos que hacer es explicarlo, y explicarlo bien, explicarlo sabiendo de lo que hablamos, explicando con conciencia de lo que hablamos, y yo lo hago encantado porque es mi pasión. Europa es mi pasión vinculada a mi tierra. Yo por eso pensé, Alfonso, yo conozco a Alfonso que defiende a Europa a capa, espada y a muerte, sin cuartel. Pero yo me vine de Bruselas precisamente porque lo que me apasionaba era trabajar en lo que profesionalmente había decidido que era la Unión Europea, pero con la pasión de mi tierra, con la pasión de Baeza, de Jaén y de Andalucía, y conectar esas dos cosas, porque eso es el futuro, es el futuro. Alfonso, Europa iremos adentrándonos poco a poco, pero yo, sinceramente, y sé que tiene un montón de obligaciones ahora, porque bueno, hay que decirlo, Alfonso de esta comarca es el candidato del PSOE a la Junta de Andalucía por Jaén y tiene 1000 obligaciones, 1000 reuniones, 1000 encuentros, me imagino que como candidato y como todas las candidaturas que hay al respecto, pero en ese sentido y como candidato al Parlamento andaluz, Alfonso, a defender a Europa allí a muerte. Hay que defender a Andalucía en el conjunto de Europa. Sí. Andalucía en el conjunto de Europa. Para mí ha sido una satisfacción que los compañeros de mi partido en casi todas las agrupaciones locales de mi provincia, que son más de 100 agrupaciones, pues hayan confiado y hayan propuesto que yo vaya en la lista de mi partido, el que ya todo el mundo conoce, que todo el mundo, incluso gente, amigos y compañeros de derecha de Baeza y de muchos sitios, lo respetan así. Y la verdad que muy contento, creo que es un desafío, creo que el proyecto del Partido Socialista en Andalucía pasa, como siempre, por una conciencia profundamente europea, y las políticas del PSOE van incardinadas a Europa. Por eso vamos a defender los grandes proyectos de futuro de Andalucía y de Jaén en materia de Europa. Y me imagino que orgullosa la agrupación local del PSOE de Baeza con tener un representante, no me cabe la menor duda. Conozco a la gente del PSOE de Baeza, te conozco a ti y sé que con muchísimo orgullo de que haya un representante socialista, empezando por la secretaria general y acabando, bueno, pues por el último militante del PSOE de Baeza, también simpatizante, orgulloso de que un representante esté ahí en las listas. Me he sentido, el cariño era general en toda la provincia, pero el cariño es especial en mi agrupación local. El cariño que yo he recibido estos días de mis compañeros
en público, en privado, en llamadas, en mensajes, en la asamblea. Eso da fuerza, Alfonso. Empezando por mi secretaria general, que sabe y entiende que esto es bueno para Baeza y para la agrupación de Baeza, que desde esta perspectiva de las próximas elecciones andaluzas vamos a ayudar y vamos a reforzar al partido para que tengamos los mejores resultados y las próximas elecciones municipales que sirvan de fuerza. Y la verdad que los compañeros y compañeras de la agrupación me han demostrado muchísimo cariño. Creo que es fruto de que yo siempre he estado aquí, da igual donde haya estado físicamente, que siempre he estado comprometido con mi partido, y la verdad que con muchísima alegría he recibido el apoyo de los compañeros, la verdad que sí. Es que la gente de Baeza, pues somos de Baeza, y nos tira Baeza y tiramos para Baeza. Así que nada, muchísimas felicidades, Alfonso. Vamos a seguir hablando de Europa, te comprometemos desde aquí, porque yo me acuerdo que Alfonso, y con el permiso y perdones de los compañeros de la cadena SER, de Radio Jaén, bueno, pues de todos ellos y demás, pues está haciendo un programa sobre Europa, pero queremos no copiárselo, por supuesto, pero sí queremos que Alfonso siga hablando de Europa aquí en su ciudad, en su comarca, y te emplazamos porque tenemos que seguir hablando muchas cosas de Europa, porque hay que darle la importancia que tiene a lo que nosotros aportamos y a lo que nos aportan a ellos, a ese nexo de unión, a esa simbiosis en la que tenemos que sentirnos importantes porque lo somos. Pues sí, la verdad que el programa que menciona de la cadena SER ya lo he avisado hoy, le he dicho voy a mi pueblo y a mi ciudad, voy a hablar de Europa, le he avisado. Porque además tenemos con ellos muy buen rollo, muy buena relación. Y encantado, me ha dicho que sí, le he dicho pero tranquilo, que el título va a ser Impulsando Europa desde la Loma. Así que con Europa desde la Loma y con esa propuesta y con el corazón de Alfonso, ya lo sabemos, puesto en la ciudad de Baeza. Así que pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Alfonso. Muchísima suerte en esta andadura, en esta candidatura, y desde luego en esta semana que estamos celebrando el Día de Europa, a seguir luchando, apostando por Europa, vendiendo nuestra simbiosis con Europa, la importancia de Europa con nosotros, la nuestra con ellos. Y lo dicho, suerte, ánimo. Y como dicen en el argot taurino, no es que yo sea muy taurina, las cosas como son, pero al toro, ánimo y al toro. Al toro siempre, con mucha fuerza, con muchísimas ganas, y va a salir muy bien, y encantado como siempre de estar en mi casa, en la Loma. Con nosotros ya sabes que siempre estás en tu casa, y que ahora que te vemos más ocupado y demás, y faltas tanto a estos debates en los que te echamos tanto de menos, aunque hay que decir la verdad que tanto Diego Soriano como Juan Clemente te representan muy dignamente en esos debates, pero bueno, esperamos seguir contando contigo, y si no, que sea porque alcanzas, bueno, pues ese escaño que queremos que tengas en el Parlamento andaluz, Alfonso. Tengo la suerte de tener dos compañeros estupendos, en Diego y Juan, y mañana que trabajo en Valencia voy a intentar irme más tarde por mi cuenta en coche para poder estar mañana en el debate aquí. Oye, pues encantado. Enhorabuena, felicidades, ya sabes que te queremos aquí, que te quiere tu partido en Baeza, el PSOE de Baeza, la agrupación local, está contigo gran parte de la ciudad. Estoy segura de que además en estos asuntos, cuando se trata de representar a un municipio como Baeza en el Parlamento andaluz, tiene a un pueblo detrás como lo tendría cualquier candidato de cualquier partido. Queremos representantes de Baeza en el Parlamento andaluz, queremos que se pelee por Baeza, que se tire por Baeza. Así que nada, muchas felicidades, enhorabuena, mucha suerte, y Alfonso, que nos vemos mañana si no cambia la cosa. Muchísimas gracias, Encarna, y muy contento de estar aquí. Pues a todos ustedes ya lo saben, Semana de Europa, Alfonso García ha estado trabajando en Europa, ha estado trabajando en Andalucía por Europa, muy vinculado a Europa, donde en una década de su vida, y tiene muy pocos años, las cosas como son, así que una década es mucho en la vida de Alfonso, que es una persona joven que, bueno, pues apuesta por esta simbiosis. Jaén, Andalucía, pasando por Baeza, desde el corazón de nuestra comarca de la Loma, en Baeza, que es su ciudad, que la lleva ahí marcada a fuego, porque Alfonso lleva Baeza marcada a fuego. Y en cada una de las veces que me toca en mi trabajo defender a Baeza en los ministerios, fuera, un trabajo muchas veces que es discreto, porque y eso es importante trabajar, que cada uno de nosotros trabajemos por Baeza, seamos del partido político que sea, trabajando por Baeza siempre,
Unas veces son públicas el trabajo y otras veces no tiene por qué ser público, pero siempre con la conciencia de trabajar por tu pueblo y por tu ciudad. ¿Qué tanto nos tira? Aunque esté feo decirlo, bambollismo puro y duro, Alfonso. Exactamente. Y con un partido que lo respalda, con una agrupación local que lleva detrás apoyándolo, estando con él y él con ellos, apoyando Como también siempre. a ese partido fuerte como siempre lo ha sido el PSOE en Baeza. Así que nada, feliz semana de Europa, feliz día de Europa, fue ayer, Feliz día. pero esta semana, la semana que va a partir del 9 de mayo lunes, es la semana de Europa. Y así queremos trasladárselo a todos ustedes. Gracias, Alfonso. Gracias a ti, Encarna.